Más de 10 millones de personas han votado a la Alternativa para Alemania y no podemos decir que son solo neonazis quienes los han elegido, porque cuando vemos ha sido un voto transversal que ha venido arrastrado de otros partidos, que ya no se puede decir como al principio es un voto protesta, ¿no? Justamente los analistas están con este tema. Olaf Scholz es el canciller más impopular, los socialdemócratas que tienen el peor resultado de su historia. También es interesante el dato de que la gente joven, sus dos partidos han sido o la ultraderecha, la Alternativa para Alemania, o la izquierda. Dicen, la injerencia de Estados Unidos en esta campaña ha sido tremenda. Hoy tengo como invitada a María Luz Moraleda, periodista española, licenciada en Periodismo y Comunicación de la Universidad Carlos III en Madrid. Actualmente trabaja para la Deutsche Welle y es corresponsal de política para el canal La Sexta. En este episodio hablamos sobre el resultado de las últimas elecciones en Alemania y cómo esto afectará el futuro de este país. Sin embargo, ahora vemos que la izquierda, también gracias a figuras clave como Heidi Reichnicke, han conseguido hacer una campaña, bueno, yo diría que exitosa, y son los grandes exitosos, los grandes triunfadores de estas elecciones, porque va a ser muy difícil llegar a acuerdos rápidos como quiere ahora Merz. O sea, que se prevé, va a ser difícil hacer todas las reformas que estamos escuchando. Cada vez que, aquí en Alemania últimamente, cada vez que tenemos una cita electoral, previamente sucede un tipo de ataque con cuchillo. La verdad es muy que sospechoso siempre. Es sospechoso, sí. Eso mueve las vísceras de los alemanes. Lo que se necesita en términos también de Alemania en geopolítica, otro bully para jugar con los otros bullies. Bueno, es testosterona al poder, obviamente. Antes de empezar esta conversación, no olvides suscribirte a este podcast. No tienes idea de cuánto eso nos ayuda a que este proyecto siga creciendo. Y en los últimos meses hemos visto un gran crecimiento en el podcast. Sin embargo, el 80% de la gente que nos escucha o que nos ve aún no está suscrita. Así que si ves ese botón de suscribirte, haz clic ahí y ahora sí, empezamos con el episodio. María Luz, bienvenida al podcast. Gracias. Has estado con todos estos días, ¿no? Cubriendo las elecciones del Bundestag en Alemania. Me he parado, la verdad. Sí. Ha sido una vorágine informativa, bueno, por todo lo que está pasando estos días aquí en Alemania, ¿no? Sí, me imagino que has dormido bastante poco, ya que, bueno, hasta bien tarde estaban todavía reportando sobre los votos, sobre los resultados. Totalmente. Fue una noche, o sea, lo decían los propios periodistas alemanes también desde televisión, está tardando más de lo debido, porque siempre había esta incógnita con los dos partidos, liberal y el Alianza Sarah-Wagenknecht, de si iban a entrar superando el 5% en el Bundestag, y eso era la clave para que se moviese el mapa político del reparto de escaños en el Parlamento y decir o no si va a haber una futura coalición, ya lo hablaremos más adelante. Entonces, la verdad que ha sido una noche larga, de bien entrada a la medianoche, estar todavía viendo resultados, y hasta las 4:00 de la mañana nos salieron todo el escrutinio temporal, como dicen aquí, provisional, o sea, de resultado electoral provisional. Aquí la verdad que lleva su tiempo un conteo definitivo. Para alivio de muchos, el AfD no quedó en primer lugar, tal como las encuestas lo decían. En primer lugar quedó el CDU y en segundo lugar, con alrededor del 20%, el AfD. Y así sucesivamente, ¿no? Alternativa para Alemania aspiraba a eso, aspiraban a ser segunda fuerza, lo tenían bien claro, y de hecho aspiraban a algo más. Han quedado con un resultado muy potente, un 20,80% de los votos, segunda fuerza, primera fuerza en el este de Alemania, salvo Berlín, pero ellos aspiraban incluso a un 25, te diría, o sea, como que querían incluso más. Obviamente es un resultado histórico que los posiciona como líder de la oposición en el Bundestag, con 152 escaños, si no me equivoco, superando
a los socialdemócratas, que tienen el peor resultado de su historia, en tercer lugar. La verdad que más de 10 millones de personas han votado a la Alternativa para Alemania y no podemos decir que son solo neonazis quienes los han elegido, porque cuando vemos ha sido un voto transversal que ha venido arrastrado de otros partidos. Por ejemplo, le ha quitado más de 1 millón de votos a la conservadora, a la cristianodemocracia, a la CDU. Le ha quitado votos, votantes a otros partidos, y tampoco es que vengan de una clase social determinada, sino que bebe un poco desde la clase trabajadora, pero también de gente de clase media alta, de clase alta, o sea, de gente joven, sobre todo jóvenes, chicos, han tendido más a votar a la AfD. O sea, es un voto muy transversal, que ya no se puede decir como al principio es un voto protesta, ¿no? Ya vemos que se ha comido a mucha parte del electorado en Alemania. O solo la gente que no tiene educación o cosas por el estilo, Exacto, ¿no? o antes se hablaba mucho voto rural, voto urbano. Eso también, eso se está resquebrajando también. Primero, bueno, me gustaría que platicáramos cómo se va a ver el Parlamento, cómo se distribuyen los asientos y qué significa esa distribución de parlamentos y cómo va a afectar eso a la política interna. Por ahora se prevé que pueda haber una coalición llamada Gran Coalición entre la CDU de Friedrich Merz, la cristianodemocracia, con sus socios bávaros, más los socialdemócratas, pero van a iniciar negociaciones. Hoy ha dicho la socialdemocracia que no va a ser tan rápido y que a lo mejor no está seguro, porque ha sido el peor resultado de su historia. A lo mejor incluso lo tienen que llevar a preguntar a sus bases si quieren formar parte de este gobierno, pero de la otra manera están condenados a entenderse, digamos, si quieren hacer frente y si quieren mantener este llamado muro de contención, muro de cortafuegos, que se llama aquí en Alemania, o cordón sanitario, a la ultraderecha, a la Alternativa para Alemania. Claro. Y en términos, bueno, de los bajos números que recibió el SPD, liderados por Olaf Scholz, ¿crees que ese fue el resultado de su liderazgo durante el gobierno o su poca flexibilidad, digamos, su terquedad al querer seguir siendo el Spitzenkandidat y no cederle el paso a alguien que era quizás más popular como Pistorius? Pues es muy buen punto el que mencionas, porque justamente los analistas están con este tema. Olaf Scholz es el canciller más impopular. El tripartito del que viene también era de los más impopulares como gobierno federal. Y la verdad que ese arrastre ha añadido a que obviamente ha sido un gobierno muy difícil de gestionar por todas las crisis que han ido apareciendo. El estallido de la guerra en Ucrania, del que Alemania es el segundo país que más armas y más ayuda económica les aporta después de Estados Unidos, pero eso ha generado muchísimos debates internos entre ese gobierno. Ha sido un canciller que ha optado siempre por la desescalada en el tema Ucrania, de no enviar tan rápidamente ciertos tipos de armamentos, hasta en contra de enviar estos misiles de largo crucero Taurus, mientras que Pistorius, como ministro de Defensa, veíamos que subía como la espuma, que también es socialdemócrata en ese gobierno, como ministro de Defensa, y que incluso ha sido elogiado por el probablemente futuro canciller, por el cristianodemócrata Friedrich Merz, que en campaña le ha tirado elogios. Entonces, se habla de que quizá fue un error ahora no haber puesto en primera línea como futuro canciller a Pistorius, que hubiera sido a lo mejor una manera de salvar al partido y de ganar ahí los votos y los escaños que se necesitarían para una gran coalición. Pero Olaf Scholz dijo que no, que seguía él, que quería seguir como canciller. Ayer reconoció que se equivocó, reconoció la derrota, dijo Apenas ayer. que asumía responsabilidades. Y hoy, por ejemplo, la duda era si iba a seguir manteniendo su escaño, o sea, su cargo como diputado en el Bundestag, porque ha obtenido un mandato directo desde Potsdam, la capital de Brandeburgo, donde reside, y ha dicho que sí, que bueno, lo vamos a ver en el Bundestag, en las filas más atrás, ya no en la primera línea del poder, pero obviamente que se retira de cualquier tipo de gabinete con Merz, de ministros o de cualquier tipo, eso lo ha dejado clarísimo, de negociaciones de coalición, no quiere saber nada. Sí, hay una cosa que hay que aprender de Biden. A veces hay que retirarse antes
Y yo creo que él aplicó una Biden. Sí, aplicó totalmente, porque con Biden también había muchas críticas hasta que ya se vio tan mal en aquel debate que saltó Kamala Sí. Harris al final y yo creo que también eso Y fue un lo error. mismo, yo creo, Sí. yo pensé de ahí quizás iba a aprender Scholz. Sí. Ok, cuando eres tan impopular, pues hay que hacer un cambio. Quizás la gente a su alrededor no le decía nada. Decía, no, tú sí puedes. Sí, también a los alemanes, hay que decir, ¿no? La mentalidad de la estabilidad, eran unas elecciones anticipadas, que incluso las tuvo que anticipar mucho antes de lo previsto por la presión de Merz, de no, ya, cuanto antes, cuanto antes. Entonces yo creo que esos cálculos para los alemanes que son de no apresurarse, no dejarse llevar por el impulso, a lo mejor eso lo que le hizo que dijera, bueno, sigo, aguanto, ¿no? Aguanto lo que me quedan estas de campaña y de elecciones anticipadas y ya se verá. Ujú. Ahora, lo que necesita ahora Alemania es formar un gobierno de coalición para que puedan tener una mayoría en el Parlamento. ¿Cuáles son las posibles combinaciones que tenemos? Salimos ya de la coalición semáforo, que eran SPD, Verdes y Liberales que ya no liberales. están en el Parlamento y Lindner, el ex ministro de Finanzas, ayer ya dijo que se retira de la política, igual que uno también de los del partido. Por fin, ¿no? Así que Para no mucho. tenemos liberales en este gobierno, pese a que la CDU y sus socios bávaros hubieran preferido hacer una coalición con ellos, ya se queda fuera. Entonces, ¿qué opciones quedan? Bueno, Hey, ¿qué tal? Quiero tomar este momento para anunciarte el lanzamiento de nuestra página de Patreon. Así es, Guten Tag Podcast en español ahora tiene Patreon y tú puedes ser parte de esta comunidad. Con tu apoyo podemos seguir trayendo invitados especiales, acelerar el proceso de edición de cada episodio, mejorar la calidad del contenido y seguir compartiendo historias sobre la vida en Alemania y en Europa. Además, como miembro podrás obtener episodios sin anuncios, contenido exclusivo como detrás de cámara, algunos de los scripts, cómo me preparo para cada podcast y también episodios extra, exclusivos solo para gente de la comunidad. Quiero que sepas que tu apoyo hace la diferencia. Así que si quieres formar parte, visita patreon.com/Guten Tag Podcast y forma parte de esta comunidad. Y ahora sí, continuamos con esta conversación. ¿Qué opciones quedan? bueno, ¿La gran coalición sería una? La gran coalición, anoche también se llegó a plantear si se metían los verdes y si iba a haber otro tipo de tripartito, pero la CDU y los socios bávaros no quieren un tripartito. Además, los socios bávaros marcaron la línea roja en toda la campaña de romper puentes con los verdes. Entonces sería muy difícil y a la vez también complicado a nivel de estabilidad como gobierno. Entonces no queda otra que estar condenados a entenderse en esta coalición o gran coalición entre CDU y socialdemócratas que ya han gobernado en el pasado en muchísimas legislaturas, pero es cierto que ahora se han roto muchos puentes entre ellos en materia fiscal, en materia económica, en materia migratoria. Va a ser muy difícil llegar a acuerdos rápidos como quiere ahora Merz, porque, por ejemplo, Merz quiere hacer devoluciones en calientes en las fronteras, deportaciones semanales, quiere aplicar ese plan migratorio de 5 puntos casi al dedo como lo propuso en campaña, y la socialdemocracia no está tan a favor. Sí que quiere endurecer también la migración ilegal, pero no quiere romper, digamos, lo que suponga saltarse el derecho comunitario y también la Constitución alemana. Entonces ahí vemos que en materia migratoria va a ser difícil, se va a endurecer obviamente al final si llegan a una coalición de gobierno, van a tener que endurecer la migración ilegal, pero hay cosas que se pueden hacer que estén dentro del marco legal, me imagino, en cuestión. quizá, pero sí que es cierto que va a haber situaciones en las que será difícil, sobre todo si se necesita para cambiar la Constitución. Por ejemplo, vamos a suponer que han llegado a un acuerdo migratorio, que se necesita reformar la Constitución, ahí se necesitan 2/3 de mayoría parlamentaria, no da con la mayoría de los verdes, socialdemócratas, verdes, CDU, ahí necesitarían que otros grupos parlamentarios aprobasen eso. Y ya hemos visto ahora que la ultraderecha es el principal partido en la oposición ahora, con 152 escaños, no me equivoco, junto con Die Linke, la izquierda, que serían los dos partidos, o sea, los dos extremos, la izquierda, que son los poscomunistas, y la ultraderecha alternativa para Alemania.
haría una minoría de bloqueo. Entonces, también, por ejemplo, para aumentar cualquier financiación del ejército, envío de armas a Ucrania, reformas del techo de la deuda, por ejemplo, que ahí también están enfrentados el SPD y la CDU en ese tema. Todo eso que requiere 2/3 de la Cámara va a ser muy difícil y van a necesitar contar con apoyos de otros grupos parlamentarios que, obviamente, en el caso de la Alternativa para Alemania, no siempre van a apoyarles. Y la izquierda ha dicho hoy también que cuando sea tema más armas, más armamento, más dinero para el ejército, no cuenten con su grupo para aprobar en ningún momento nada de eso. O sea, que se prevé un parlamento, aunque haya una coalición de gobierno, va a ser difícil hacer todas las reformas que estamos escuchando hasta hoy. Sí, son bastantes temas bien divididos, ¿no? Por ejemplo, en tema de armas o guerra, Die Linke, AfD y bueno, no entró Sarah Wagenknecht, pero esos tres hubieran sido armas, antiguerra. Luego tenemos a los otros, los verdes y el CDU, que eran, digamos, pro guerra, o bueno, o pro armas, depende de quién lo diga, depende de qué espectro político lo digan. Pro ayuda a Ucrania o pro guerra, como lo llamen diferentes personas. Sin embargo, para los verdes, el tema migratorio es no negociable. También ceden en endurecer un poco más las medidas, porque de hecho han estado en el gobierno y ha habido controles fronterizos que se han prolongado en todas las fronteras de Alemania, o sea que ahí han estado por la labor, pero obviamente no al nivel de hacer estas devoluciones en caliente o estas detenciones en las fronteras que proponía Merz, o incluso cerrar fronteras, como dijo que iba a hacer cuando llegase el primer día a la Cancillería, justo después de aquel ataque del cuchillazo en Aschaffenburg. Entonces, ahí los verdes no cruzan esa línea. Ya veo. O sea, entonces, bueno, la primera coalición podría ser esa SPD-CDU, que puede ser bastante inestable, digamos, ya que hay muchos puntos en los que no están de acuerdo. Sí. Segunda opción sería CDU y AfD, la cual es la que muchos temen, pero la cual quizás es poco probable porque el tema de la guerra para el AfD es igual no negociable, tanto como para el CDU como el AfD. CDU y además, quiere... además la CDU se haya dejado por activa y por pasiva que no va a tenderle la mano a la Alternativa por Alemania, y es cierto que este muro de contención que existe en Alemania es como una norma tácita desde la posguerra de no pactar con extremistas. Ese muro ha tenido ya alguna grieta porque ha venido, hace unas semanas tuvimos la situación en el Parlamento en el que Friedrich Merz se apoyó para sacar adelante una moción para un tema de reforma migratoria, se apoyó con los votos de la ultraderecha. Eso fue inédito, fue duramente criticado, desató todo tipo de protestas de la sociedad alemana en el país, que salió a decir: nosotros somos el muro de contención, nosotros somos ese cortafuegos. Entonces fue también una respuesta transversal, porque incluso las dos iglesias en Alemania escribieron un comunicado en contra de haber pactado, haberse apoyado con votos de la Alternativa para Alemania. Merkel también salió a hablar, o sea que hubo una respuesta de diferentes instituciones y de diferentes sectores, ¿no?, de la sociedad alemana. Pero ahora mismo está claro, Friedrich Merz en campaña también lo dijo después de haber sucedido esto, que no iba a contar con sus votos para formar gobierno. Incluso la ultraderecha, también te digo, la Alternativa para Alemania tampoco se ve en el gobierno. Ayer sí que Alice Weidel decía en este debate, la Elefantenrunde, en este debate después de conocerse ya los primeros resultados o las primeras proyecciones, que le tendía la mano a Merz, pero saben que lo dicen porque no van a finalmente a formar parte del gobierno, de coalición. Y a la vez ella ha dicho ya en varias ocasiones que esperan gobernar en las próximas, en 2029 o quién sabe, si incluso antes, como van de inestables ahora mismo todos los gobiernos del mundo. Pero ellos ya hoy han dicho: no, hemos sido segunda fuerza, por supuesto es histórico, hemos duplicado con respecto a 2021 los escaños en el Parlamento, aquí estamos, no nos parece democrático, ha dicho, que haya un muro de contención contra nosotros, porque el pueblo ha dicho: somos el partido del pueblo,
que suena un poco eso de Partido del Pueblo también a reminiscencias, ¿no? De quizá del nazismo, que ha querido decir que es un partido ya establecido Ujú. y que no les parece democrático, repitiendo un poco también lo que dijo J.D. Vance aquí en suelo alemán, que no era democrático esto de que hubiera un muro de contención contra ellos. Si vives en Alemania, seguramente has escuchado que hacer la declaración de impuestos es complicado. Y sí, puede ser un dolor de cabeza, pero la buena noticia es que WunderTax hace todo mucho más fácil. WunderTax es una plataforma diseñada para cualquier persona, sin importar si eres empleado o si eres un estudiante. Puedes hacer tu declaración de impuestos sin complicaciones. WunderTax te guía paso a paso y te muestra los documentos que necesitas subir y, lo mejor, te sugiere todas las deducciones fiscales a las que tienes derecho. Ahora, no solo cumples con el trámite, sino que también puedes recuperar más dinero. ¿Por qué dejar dinero sobre la mesa cuando podrías recibir una buena cantidad en tu devolución de impuestos? Con WunderTax optimizas tu declaración, pagas menos impuestos y le sacas el máximo provecho a tus finanzas. Haz tu declaración fácil y rápido en gutentag.wundertax.de. Agradecemos a WunderTax por ser el sponsor de este podcast y ahora sí, continuamos con el episodio. También el muro de contención es, aunque sea muy público, también hay un muro de contención, digamos, más invisible, que yo pienso que y esa es opinión mía, no es un análisis de la Ujú. oficial o algo, pero hay dos cosas muy diferentes. O sea, digamos, la migración, ok, es un tema en el que coinciden ambos en tema, digamos, local, ¿cómo se le dice? En Alemania, de tema país. La migración va. Yo, mi opinión, y yo creo que ellos lo sabe CEDU, lo sabe AfD, que no es el problema más grande, es el problema con el que mueves a tu población en temas domésticos. Donde está la diferencia más grande en la que yo considero que CDU y AfD no pueden trabajar es en el tema geopolítico, que yo considero que es un tema más importante porque es donde pones a Alemania en el tablero del juego en el mundo real. Si CDU no puede ir con el partido, el cual no quiere jugar con Europa, Totalmente. Ujú. porque en el nuevo, digamos, orden mundial con Trump, Alemania ni Europa no está incluido ahí. Bueno, en geopolítica suele decir una frase de que si no estás invitado a la mesa es que eres parte del menú. Y yo Ujú. esto lo veo muy claro en el tema de Ucrania, es lo que está haciendo Trump al no invitar a Europa Ujú. y dejarlo al margen y negociar con Putin una paz rápida que al final le está dando todas las concesiones a Rusia, incluso culpando a Ucrania de pues, haber sido el país invadido. Entonces, Ujú. sí que es cierto que en materia geopolítica es difícil. Cuando se les confronta a la alternativa para Alemania, ellos dicen, bueno, es que nosotros tenemos amigos en el este y en el oeste, dijo Alice Weidel en campaña. Como tengo amigos, sí, con Putin, pero también somos amigos de Trump. De hecho, cuando vino J.D. Vance la semana pasada a la Conferencia de Seguridad de Múnich, se entrevistó con Alice Weidel y le hizo el feo a Olaf Scholz, ni siquiera Sí. verlo. O sea, que obviamente a nivel geopolítico el apoyo e incluso, como muchos dicen, la injerencia de Estados Unidos en esta campaña ha sido tremenda. Hemos tenido a Elon Musk dándole plataforma a Alice Weidel constante en la que decía que solo Alternativa para Alemania puede salvar al país. E incluso también a mí me parece a veces un poco contradictorio porque yo cuando veía esto decía, a la vez la Alternativa para Alemania de Brandeburgo estaba en contra de Tesla cuando llegó la Gigafactory, la fábrica más grande de autos eléctricos de Elon Musk en suelo europeo. Entonces, como que yo veo a veces unas contradicciones o, por ejemplo, también la AfD en su programa tiene desde hace tiempo como la postura de estar en contra de que haya en suelo alemán bases estadounidenses o armas nucleares estadounidenses, Ujú. en contra de todas estas grandes bases, porque Alemania es uno de los países que más bases y más soldados estadounidenses tiene en Europa. Entonces, a la vez me parece un poco contradictorio, porque bueno, son amigos cuando les interesa, porque cuando uno se pone a leer un poco qué quiere cada uno, sí que ves puntos ahí Sí, disonantes. le llaman muchos de Sí. la AfD, besetzt, le dicen, está Sí, ocupada o sí, invadida por exacto, Estados Unidos. exacto. Y luego también es cierto que cuando hablábamos de esta no coalición, que no va a ser posible obviamente entre la CDU y la AfD,
también hay Björn Schöke, que es el líder en Turingia y que le llaman el poder en la sombra de Alternativa para Alemania, porque es el líder más del ala más radical, e incluso y Alice Weidel lo intentó sacar a él, ha tenido muchas polémicas y multas por haber haber dicho eslóganes de las SS en campañas y las ha tenido que pagar, y pese a ser profesor de historia ha dicho que él no sabía que eso eran eslóganes nazis. Para los que se preguntan y que no saben bien quién es, él es el equivalente al senador Palpatine en Star Wars, que después se convierte en el emperador. Alguien que juega así, pero bajo las sombras. Sí, pues ayer justo cuando Alice Weidel acababa de decir tendemos la mano a Friedrich Merz, aquí están nuestros votos, cuenten con nosotros también para apoyar, dijo, cualquier tipo de política o propuesta como se ha hecho en aquella moción sobre la reforma migratoria. Ahí él salió el rato a decir, no, nosotros no vamos a hacer ninguna coalición con este Merz, con esta CDU, y nosotros no somos ningún partido junior, nosotros somos un partido establecido. Entonces, ahí ves un poco las disonancias internas y cómo tampoco a ellos les interesa ahora mismo ningún tipo de coalición, porque les interesa realmente, yo creo, que haya este muro de contención contra ellos, porque es muy fácil ahora hacer oposición. Decir, bueno, vamos a, como ella dice, no va a haber un cambio político real si no estamos nosotros, entonces quieren como dejar un poco que intenten gobernar de alguna manera para ellos seguir aumentando su influencia y su electorado. Y luego hay otra posibilidad, bueno, decíamos CDU, SPD, Verdes. Poner Esa a 3. ya está ¿no? bastante descartada hoy con los resultados, al ver que no entraba en los partidos pequeños, el de la alianza Sara Wagenknecht, la izquierda populista, que también es pro-rusa y antimigración, que por cierto ha dicho que a lo mejor impugna los resultados porque ha dicho que le faltan más de 10.000 votos, pero bueno, sí, 13.000 creo. Se ha quedado en 4,97, entonces 4,97 para 5 sienta muy mal. Es como cuando te acaban de suspender, pero con un 4,97 en lugar de con un 4. Entonces, como sienta bastante mal quedarte ahí a las puertas, y como no han entrado, pues al final sí que han dado los números para que se puedan repartir los escaños entre esta posible gran coalición de CDU y socialdemócratas. Ok. Sí, porque si ella ganaba, no iba a alcanzar. Ahí no iba a alcanzar, y ahí CDU y SPD. necesitaban a los verdes, y ahí se preveía bastante difícil. No caos. es para nada la coalición en la que se sentiría cómodo un Friedrich Merz, que tanto ha criticado en campaña a los verdes, y menos sus socios bávaros que todo el tiempo han estado dándole mucha caña a Robert Habeck, al vicecanciller. Pero aún así bastante impresionante de ser un partido nuevo, de alcanzar casi ese 5%, es bastante, digamos, admirable, bastante. Sí, han subido mucho. A nivel regional también están gobernando en 2 estados en el este. Entonces sí que ha sido un subidón, pero a la vez se ha desinflado muy rápidamente, y yo creo que eso también ha hecho que la izquierda, que era el partido poscomunista, que se había quedado ahí desangelado sin la figura de esta mujer, de Sara Wagenknecht. Hay que recordar que esta mujer viene de la izquierda, del partido poscomunista, y de repente dice, yo voy a hacer mi propia candidatura, o sea, mi propio partido con mi nombre, por si se llama así, Alianza Sara Wagenknecht. Y ahí... así o más grande el ego. Y sin embargo, ahora vemos que la izquierda, también gracias a figuras clave como Heidi Reichnicke, que me cuesta decirlo, o Gregor Gysi, han conseguido hacer una campaña, la verdad que para lo corto que ha sido el periodo electoral, bueno, yo diría que exitosa, y son los grandes exitosos, los grandes triunfadores de estas elecciones, porque ellos las encuestas no les daban ni siquiera ese 5% para estar en el Parlamento, se habían quedado muy desangelados, y sin embargo, para mí creo que el gran éxito reside en el que, a diferencia del resto de partidos, dicen no nos vamos a centrar tanto en la migración, no nos vamos a centrar tanto en el tema de Ucrania, nos vamos a centrar en lo que ellos dicen, lo que realmente le importa ahora mismo a la gente, que es lo social, la subida del alquiler en todas las ciudades, y la inflación, cómo llegamos a fin de mes, ahora cómo están las cosas en el mundo. Y la verdad que
de verdad felicito a quienes han hecho esta campaña porque efectivamente han pegado y entran al Parlamento no con un 5%, con un 8,77%. Van a tener una voz, como digo, van a formar parte de esa minoría de bloqueo junto con la ultraderecha. Y a la vez, también es interesante el dato de que la gente joven ha votado entre 18 y 24 años. Sus dos partidos han sido o la ultraderecha, la Alternativa para Alemania, o la izquierda. Y entre las chicas y los chicos han votado más las chicas, más tendencia hacia Die Linke, hacia la izquierda, y los chicos más hacia la Alternativa para Alemania. No quiere decir que no haya chicas que no hayan votado a la AfD, pero la tendencia ha sido más jóvenes que chicas. Pero siempre es algo así, ¿no? La distribución, el hombre más conservador, la mujer más Sí, últimamente liberal, la verdad que lo leo mucho, como que en redes sociales, sí, como que cada vez más jóvenes, sobre todo jóvenes que votan por primera vez, que en esas elecciones había como más de 2,5 millones de jóvenes que votaban por primera vez, mayores de 18 años, suelen sentirse atraídos por posturas más de ultraderecha Pero yo creo que lo vemos en cuestión también, bueno, ya será alguien Sí. experto en sociología, dirá, pero también la mujer tiene que ser más compasiva, ¿no? Más de ayudar, más de colaborar, y el hombre tiene que ser más reaccionario, más agresivo, que es un poco lo que son los partidos más conservadores o de derecha, un poco más. Sí, también a lo mejor que las mujeres no se ven representadas en un discurso que las quiere relegar quizá desde la ultraderecha a la casa, a un Claro, rol de familia tradicional que no es lo que hasta ahora, bueno, muchas de ellas que están estudiando y se están preparando para el mercado laboral, para claro. otro tipo de ambiciones, no se ven igual de representadas. Hay que decir que la ultraderecha ha jugado mucho con ese tipo de campañas de la familia tradicional, sí, pese a que paradójicamente su líder sea lesbiana, tenga 2 hijos con Adoptados una o mujer en Suiza que tiene origen de Sri Lanka, tampoco es la blanca no es aria. Bio-Deutsch o lo que sea. Exacto, no es Bio-Deutsch. O sea que sí que es A mí bastante por eso me paradójico. nace la teoría o me atrae la teoría conspiradora de que en realidad es gente como Björn Höcke detrás del partido y la han puesto a ella para hacer al partido AfD un poco más atractivo. Sí. Así, mira, no somos tan malos. Sí, Tenemos una lesbiana con una inmigrante adoptada, tenemos el paquete completo de... Sí, de ella yo también te digo que se ha moderado bastante, efectivamente, no es la cara del ala más radical y que incluso en el debate electoral, a mí me encantan los debates electorales, no de los periodistas, porque siento que los periodistas preguntamos muchas veces lo que marca la agenda política y estamos como en ese bucle, y a mí me encanta cuando aquí ha habido muchísimos formatos llamados Val Arena, ¿no? Como Ujú. los ciudadanos Sí. preguntan a los candidatos y de verdad es que realmente siento que hacen mejores preguntas, pero porque también hablan desde su área, en plan, yo soy profesora, ¿qué tiene usted para decirme aquí en el tema de educación, en el sistema de educación alemán? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué falta personal? O yo estoy en un hospital, o yo soy pensionista, he trabajado 40 años de mi vida, ¿cómo puede ser que gane una pensión que no me da para vivir al final de Claro. mes? Entonces, o soy agricultor, ¿por qué nadie me soluciona el tema que pasa con mi ganado? O sea, o con mi cosecha, o sea, como que hay preguntas que yo notaba que difícilmente tenían respuesta por parte de todos, ¿eh? Meto a todos en el mismo saco porque eran respuestas vagas, no concretas, se iban por la tangente. Y ahí ves un poco el nivel, ¿no? De claro, es muy fácil hablar de migración ilegal porque es el tema ahora que se ha empañado en campaña, incluso superando al de economía, pese a que a Alemania no le va tan bien y llevamos 2 años de recesión y probablemente tendremos en el tercero. Por culpa de los inmigrantes, dirán. Entonces ahí te das cuenta de que, bueno, sí, saben hablar de lo que quieren todo el tiempo que salga en los medios, pero los problemas reales yo de verdad alucinaba con la difícil solución que le veía a cada candidato. Claro. Sí, yo vi un par de esos clips en TikTok y la respuesta de ella es que no has leído el programa completo, que me lo he leído todo, respondía él. La candidata de Alice Weidel a veces, o sea, le han hecho muchos vídeos así en redes sociales como de chiste, porque le preguntaba algo, usted se ha aprendido de memoria la respuesta, pero no ha leído eso. Pero como que se me lo he leído, pero ¿qué está Sí, diciendo? como Le diciendo, daba la vuelta. están pagando Sí. para venir con esas preguntas o algo así, ¿no?
Es como yo interpreté esa parte. También es cierto que cada vez que, aquí en Alemania últimamente, cada vez que tenemos una cita electoral, sea regional, sea europeas, previamente sucede un tipo de ataque con cuchillo, Sí. un atropello masivo como pasó en Magdeburg. Entonces, la Es verdad muy que sospechoso es siempre, ¿no? sospechoso, Sí. sí. Es sospechoso y claro, eso mueve obviamente las vísceras de los alemanes, pero también es instrumentalizado El por sábado mismo, ¿no? Uf. un español que lo estuvo cubriendo en el Monumento al Holocausto y ya otra vez vuelven a saltar todas las alertas de, bueno, no ha pasado ni días de, acabábamos de venir del atropello en Múnich, que Ajá. se llevó lamentablemente la vida de una mujer y su hija de 2 años en una manifestación, una huelga, por parte de en este caso, creo recordar, no me quiero equivocar, que era un afgano que sí que estaba, digamos, integrado en el país, que tenía su trabajo en Múnich, en una empresa relacionada con la seguridad, que iba al gimnasio, que sin embargo se había radicalizado y comete este atropello. Ahora este cuchillazo ha sido diferente, ha sido en este caso un refugiado sirio que estaba en un centro de refugiados en Leipzig, sí que tenía el estatus de refugiado, pero que había sido por motivación antisemita, dijo en el interrogatorio policial, que lo había hecho para matar judíos y por eso obviamente el lugar pues no es fortuito, es el monumento más grande que hay en homenaje al Holocausto al lado de la Puerta de Brandeburgo, pero ahí vemos como hay diferentes motivaciones, a veces islamistas, a veces antisemita y finalmente el foco se pone en es que no los podemos dejar aquí en este país, sobre todo desde la alternativa para Alemania, ¿no? Pero ahí ajá, eso es lo que se me hace a veces sí extraño, pienso, ¿pero qué este chico no sabe lo que está sucediendo al día siguiente? Que hay gente que quiere votarlo a él y a gente y a sus hermanos compatriotas fuera del país por los actos que comete gente como él, que no se dan cuenta lo que está sucediendo, de que si siguen actuando así nos van a sacar a todos. Eh, y a mí por eso me nace la idea conspiranoica de o alguien está financiando eso, porque es muy... A mí me parece, ¿verdad? Yo cada vez que pasa, qué casualidad que tenemos elecciones. O sea, es que era como cuando fue lo de Mannheim, también otro cuchillazo. Creo que al mes teníamos las europeas. Antes de lo de Solingen, que fue otro cuchillazo, teníamos después las elecciones en el este de Alemania, donde la ultraderecha se conformó como primera fuerza. Entonces, la verdad que también es cierto, vamos a hacer un poco de crítica, que la atención mediática de estos eventos está todo el tiempo. O sea, que a lo mejor antes podía suceder y no se informaba igual, pero ahora pasa algo así y enseguida es primer titular y todos los medios están hablando ya y debatiendo sobre esto y ya lamentablemente pagan justos por pecadores. Hay 10.000 médicos sirios Claro. trabajando en Alemania. Hay un vídeo, por ejemplo, muy bueno de un clínico, un hospital en Darmstadt, creo que era, en el que salen en la escalera todas las personas que trabajan ahí y dicen, si la gente con trasfondo migratorio tuviera que abandonar el país, o en este caso, ¿quién quedaría en el hospital trabajando? Y se van de la escalera, pues más de la mitad de las personas, o sea que es una pena por todas las personas que hacen su trabajo, que viven en paz y que no se meten y que al final, exacto, con este tipo de políticas paguen justo por pecadores, ¿no? Claro, claro. O sea, si te imaginas que hiciéramos todos los migrantes una huelga nacional como la hace la compañía de trenes del metro aquí en Berlín hace un par de días que dejaron paralizado todo, si lo hiciéramos así, todos los que son migrantes se sentirían en realidad de que, ok, no todos, o la minoría diría yo que son los que no trabajan o que cometen crímenes. Y en la plática que estaba yo teniendo con este periodista austriaco, el que era de derecha, yo comenté eso, ¿no? Es que los medios solo le dan atención Ujú. a estos sucesos, pero obviamente la respuesta era, pero imagínate cuántos crímenes no son reportados. Pero mira, yo aquí hago una reflexión. Hace 5 años de un siniestro, un atentado en Hanau, que fue una persona, creo recordar, alemana de extrema derecha, que se fue a un sitio
intentar matar a todas las personas que viviesen en la calle con trasfondo migratorios o con apariencia migratoria. Creo que se llevó por delante, no sé, al mínimo, es que no tengo aquí las cifras, pero 5 o 10 personas. O sea, Sí. hace 5 años de eso. También leí en el Spiegel el otro día un artículo muy bueno en el que explicaban un poco que realmente cada 2 días asesinan a una mujer, obviamente por parte de, la mayoría de las veces, una alemana aquí en el país, y que por qué se hacía un poco la crítica, ¿no?, de por qué no se declara la emergencia nacional como pide Merz cuando hay un cuchillazo y si están muriendo, ¿no?, mujeres en este país, y si se declara o se quiere declarar cuando pasa esto con los migrantes o con personas que de repente cometen este tipo de ataques. Y también ahí yo comparo un poco con España, porque en España, por ejemplo, cuando hay violencia de género, se ha asesinado a una mujer, claramente sale en los medios y se informa y se dice, hasta se contea, se dice es la quinta mujer en lo que va de año asesinada a manos de su expareja o de su pareja. Y sin embargo aquí yo no veo en los medios que se informe de eso, incluso está un poco bastante atrás comparado con España y todavía se sigue hablando de cosas domésticas, cosas de familia, Sí, sí. ¿sabes? Como que no, o sea, también En la hay que Constitución creo hacer, que no sí, existe el término feminicidio, feminicidio, sino que lo no. llaman problemas Sí, doméstico o sí, algo así sí. de Crimen pasional casi, como se decía en crimen España pasional. hace Ajá. 30 años. Ujú. Entonces, es fuerte porque es un poco la crítica y también ahora ha salido un informe reciente del IFO, que son los institutos económicos en Múnich, que informa siempre con buenos datos de cómo va el país, y justamente salía y decía, según el estudio que han hecho, que el aumento de la migración no está directamente relacionado con un aumento de los delitos. Entonces, yo veía estos datos que salían días antes de las elecciones, creo que salieron el 18-19 de febrero, hemos tenido las elecciones el 23, y decía, qué fuerte que esto no lo estoy viendo en los medios, no lo estoy viendo en los debates electorales, que pongan estas cifras y que digan, esto no está directamente relacionado. Y la tasa de delitos, de criminalidad en Alemania no es tan alta como parece cuando vemos este tipo de noticias. Creo que está en un 3-4%. No ha ido a más. Sí. Comparado con otros países, incluso de la propia Unión Europea, hay otros que la tienen más alta. O sea, no hay una inseguridad, y te das cuenta que hay una sensación de inseguridad que es cuestión de percepción y de dónde le ponemos el foco a la Claro. noticia. Sí, hay mucha gente que vive en pueblos de Alemania que piensa de que si llegas a Berlín te van a robar y te van a matar al salir de la estación. Hay gente que tiene Sí, esa, tengo miedo de ir a Berlín, pero mucho ha sido de gente que vive en otra realidad y que lee los periódicos todos los días, y los periódicos por lo general solo quieren darte las malas noticias, ¿no? sí, bueno, ahora hay como una tendencia, ¿no? Digamos, se llama periodismo constructivo, ¿no? Que a mí me gusta y la veo muy positiva por eso, porque dices, es que bueno, ¿quién nos va a leer o quién nos va a ver si todo el tiempo estamos dando cada vez cosas más pesimistas y más deprimentes, y te da ganas de apagar y ponerte Netflix y ya? Entonces, como que por ahí hay una ventana, ¿no? A decir, bueno, ¿cómo podemos mejorar? O sea, como qué enfoque de cuentas la noticia mala, pero siempre intenta acabar dando una opción, una Sí, sí, sí. alternativa o una solución. ¿Qué se inventó nuevo hoy? ¿Quién Sí. ganó hoy algún deporte? ¿Quién ganó ¿Qué algo migrantes de... exitosos en Alemania? Sí, Sí, ¿qué emprendedor ha hay. salido? No sé, hay noticias buenas ahí afuera, y por lo general uno solo ve las malas. En México pasa mucho de que solo te quieren pasar los asesinatos. Exacto. Que el cártel hizo eso, que el cártel hizo aquello, y porque la gente quiere ver eso nada más, pero hay otros que dicen, es que en verdad noticias me deprime, quiero ver cosas más constructivas, ¿quién va a venir de concierto? Ajá, o algo por el estilo? Sí, y luego nos quejamos eso de que estamos perdiendo credibilidad o que estamos perdiendo la atención y que te ganan las redes sociales, en el algoritmo te ganan otro tipo de vídeos que son bulos, que son desinformación, pero Mm, hay también bastante de crítica que hacer, ¿no? sí, sí, sí. Para corroborar nada más el dato de criminalidad, ¿cuál es ahora que tenemos los datos Bueno, reales? pues mira, no es tan alto el número de delitos de homicidio, o sea, asesinatos, homicidios involuntarios, homicidios a petición, por cada 100.000 habitantes. No ha aumentado realmente en Alemania bruscamente. Tengo aquí las cifras y según las estadísticas policiales sobre delincuencia fue de tan solo un 3,6 en 2021
y de 3,7 en 2022 y 2023, que son realmente las cifras más bajas de los últimos 30 años. Por lo que sorprende mucho, ¿no?, lo que vemos todo el tiempo en la prensa y lo que luego realmente, o sea, como la sensación o la percepción de inseguridad, qué tan subjetiva es. Y en este caso es que en el que puedo entender a los alemanes que digan, ok, puede que la tasa de criminalidad no haya crecido. Sin embargo, seguimos teniendo siempre que un atropellado por razones Sí, de a estas, ver, que un acuchillado, claro, y eso es lo que yo pienso muchos no quieren yo ya. pienso cuando veo lo que pasa con el tema en el autor de Solingen, el autor de Aschaffenburg, habían sido o denegados como solicitantes de asilo, o sea, tenían que haber abandonado el país, pero seguían aquí. Entonces, yo pienso que ahí está el kit de la cuestión que enfada a mucha gente aquí, ¿no? De por qué estaba aquí todavía. Eso yo creo que es un poco un tema de seguridad más que de migración, bueno, y también yo lo que veo aquí, que hay fallas, los que vivimos aquí lo vemos, ¿no? Fallas en el trasvase de datos entre policía, diferentes estados, entre Baviera, que está Aschaffenburg, Baviera le echa la culpa a nivel federal al Ministerio de Migración, pero es en el caso de Magdeburgo, el que atropelló en el mercadillo de Navidad, estaba integrado, estaba en un hospital trabajando como médico psiquiátrico. Sin embargo, había tenido infinidad de casos así de alerta. Hasta Arabia Saudita había alertado, porque era saudí, había alertado a Alemania de esta persona, cuidado. Cuando empiezan a cruzar datos se dan cuenta que también había ido a una comisaría de Berlín y había llamado demasiadas veces a los servicios de emergencia, que había amenazado con cometer algún atentado en el norte. Ahí yo creo que hay un error claro que está pagando Alemania de no tener un acceso directo y rápido a la información sobre personas que están cometiendo delitos y que están siendo ya un poco, como se dice en alemán, auffällig, un poco ya, bueno, esa persona, cuidado. Sí. También es cierto que en el perfil de Magdeburgo no era islamista, al contrario, simpatizaba con la Alternativa para Alemania, estaba en contra de los musulmanes, estaba enfadado con Alemania por cómo trataba a los refugiados saudíes. Escribía en su cuenta de ex también cosas como que iba a pasar algo, o sea, como que hemos visto aquí que, vale, a lo mejor no está el tema tan, el foco no hay que ponerlo tanto en la persona que comete, sino en si ya ha cometido algo esa persona, ese migrante, ¿por qué no hay un sistema que reaccione y que cruce datos Claro, entre las autoridades, por ejemplo? claro. Y entiendo también que ahora estén como con el tema de las deportaciones, de si ya tenía que haber abandonado el país, ¿por qué no se fue? Bueno, eso siempre como que queda un vacío ahí entre hasta que se emite una orden. También es cierto que estamos en un espacio Schengen, se pueden mover de país, están las fronteras abiertas, ya veremos a cuánto dura eso. Ya. Pero bueno, regresando otra vez a los temas del gobierno, para que no jugar también el juego de quedarnos solo en la migración, en términos ahora de geopolítica, de relaciones internacionales. Bueno, es claro que Friedrich Merz será el canciller, ¿no? Sí. Lo que se necesita en términos también de Alemania en geopolítica, otro bully para jugar con los otros bullies. Bueno, es testosterona al poder, obviamente. Él ha dicho que ya está bien de que Alemania quede como en segundo plano, de que Europa quede como en segundo plano, y se quiere él mismo vender como el rol de quien toma liderazgo a nivel europeo. Ya hoy ha llamado a Macron por el tema de Ucrania, está presionando porque Europa sea invitada a las negociaciones sobre Ucrania. Entonces, él quiere actuar en ese sentido con un papel de liderazgo. También viene en campaña, también lo decían, ¿no?, de haber estado en un puesto directivo en BlackRock, que es el mayor fondo de inversión estadounidense. Dicen que quizá por ahí pueden llegar a entenderse de alguna manera mejor con Donald Trump. Viene de ser directivo de grandes puestos
del sector privado, también hasta del Borussia Dortmund, del aeropuerto de Colonia, de Commerzbank, es clase alta, tiene su avión privado, llegó a confesar en el Spiegel que ganaba 1 millón de euros al año. Entonces, obviamente es, yo diría, lo opuesto a una Merkel, que de hecho son enemigos entre ellos dentro del partido. Es lo opuesto a una Merkel o incluso a un Scholz que se piensan 2 veces las cosas antes de decidir, que mientras Scholz apostaba por una desescalada de Ucrania y intentaba frenar cualquier intento de enviar más armamento pesado para Ucrania, en este caso tenemos a un Merz que apuesta por una línea más dura, más impulsivo, con una actitud más agresiva, que también va a estar, digamos, para negociar con un Putin o con un Trump, puede en este caso para Alemania servir como una persona que también se ven como a la misma lugar, altura, digamos. que exige su lugar, que se ven a la misma altura. Veremos también, porque una cosa es lo que está diciendo y luego cuando veamos realmente si está frente a Trump y hay una bajada de pantalones o no. O sea, eso... O que diga o actúe de cierta forma que le termina afectando más. Que yo pienso que esa intención de la que tuvo el de trabajar o de pactar con el AfD, a mi parecer, le hizo perder bastantes votos, porque de mucha gente que lo había pensado votar CDU a pesar de estar en desacuerdo, con muchos puntos decían, pero con CDU por lo menos hay como cierta estabilidad, pero después de que hizo eso, escuché de mucha gente decir, no. Bueno, de hecho, ellos esperaban y casi todos los sondeos les daban por lo menos un 29-30%, o sea, quedan un 28% con algo. Ayer veía yo en la CDU que eran aplausos y euforia, pero también como, no eran todos los escaños que queríamos arañar. Y de hecho, cuando vemos un poco el trasvase de votos a la alternativa para Alemania, más de 1 millón de votos de la CDU se han ido a la AfD. Entonces, yo creo que a lo mejor después de que Merz tomase esa decisión en el Parlamento con votos de la AfD, quizá a lo mejor muchos votantes dijeron, bueno, para eso votó la AfD. Voto por el auténtico. No sabremos, ¿no? Habría que analizar también con calma todo esto, pero sí que han tenido menos de lo que esperaban. Para algunos, ha sido una reacción impulsiva, esto de apoyarse con votos de la ultraderecha. Yo pienso que fue un intento para él en campaña de decir, voy a quitarle votos a la alternativa para Alemania, haciendo una maniobra en el Parlamento que a efectos prácticos no tenía ninguna, no voy a decir validez, pero ninguna... no se podía llevar a cabo, pero era una manera de decir, bueno, le voy a intentar quitar votos a la ultraderecha haciéndome yo todavía más duro. Como diciendo, mira, no tienes que votar por ellos porque para eso estamos nosotros. Sí, y al final creo que muchos de los votantes de él se han ido a Alternativa para Alemania. Yeah. Es muy interesante lo que ha sucedido estos días. Por fin ya se terminó el ciclo de elecciones. Ahora solo falta tomar o que formen su gobierno de coalición, lo cual yo creo que es algo que deben de hacer lo más rápido posible porque el mundo no se detiene a esperar a que Alemania decida qué hacer con su gobierno. La guerra en Rusia y Ucrania continúa. Las relaciones entre Trump y Rusia se comportan diferente cada vez. La economía sigue yendo mal. Esperemos que no dure tanto este proceso. Bueno, la verdad que Friedrich Merz quiere cuanto antes, lo dijo ayer, que el mundo no nos espera, ha dicho, pero es cierto que yo creo que sí que va a durar, a lo mejor no tanto como otras, pero aquí primero se sondea entre los partidos, luego después de sondear, que significa como voy a ver si contigo puedo llegar a negociar. Después se negocia y sobre papel. Normalmente aquí se deja todo muy claro de cuáles son nuestras líneas rojas y en qué nos podemos acercar, qué cedes tú, qué cedo yo, qué cartera de gobierno vas a tener tú, qué ministerio voy a tener yo. Entonces, en este caso, en tema migratorio y en tema de economía y en tema financiero, hay posturas muy diferentes entre socialdemócratas y la CDU. Los socialdemócratas están también muy debilitados con el peor resultado de su historia, entonces
quieren regenerarse, pero a la vez si se unen a formar gobierno y no pasan a la oposición se van a debilitar más, pero a la vez están condenados a entenderse si quieren hacer este muro de contención y darle una gobernabilidad al país. Quedaría debilitado la socialdemocracia si entra a formar gobierno, si lo vemos de manera lógica, si has tenido el peor resultado de tu historia y encima vuelves a estar en una coalición de gobierno en lugar de regenerarte como partido, irte a la oposición, ver cómo puedes, ¿no? En la oposición uno es donde crece la crítica a quien está gobernando. Entonces, cuando lo vemos desde fuera decimos, bueno, lo lógico es que se vayan a la oposición, pero es que están condenados a entenderse si quieren hacer este muro de contención a la ultraderecha, si no va a haber obviamente una coalición entre CDU y AfD, y a la vez esta socialdemocracia hoy ha dicho desde el partido que lo saben, pero que primero va la responsabilidad de Estado, después la responsabilidad de partido y luego después el partido y luego la persona. Entonces ahí parafrasean un poco a Willy Brandt, al ex canciller, que es muy alemán esto de... Yo la verdad que lo valoro mucho porque en mi país no hay tanto esa tradición de coaliciones entre partidos así izquierda-derecha y yo lo valoro porque digo, wow, qué responsabilidad de Estado tienen. Ojalá nunca la pierdan. De verdad, Claro. vamos a ser aquí en este lado un poco optimistas y ojalá nunca la pierdan porque qué bonito entenderse e intentar sentarse a negociar, a entenderse por el bien del país, pese a que sabes que no beneficia a tu partido, ¿no? Así es como debe ser, me imagino. Así es como debe ser. Sí. María Luz Moraleda, muchas gracias por compartir todo lo que ha sucedido, aclararnos los resultados, los posibles escenarios y bueno, compartir todo lo que sabes y te agradezco que hayas venido. A ti y a vosotros. A toda la gente que está escuchando, les agradecemos por haberse quedado hasta el final de este episodio. Escriban en los comentarios, ¿están felices con el resultado o están en desacuerdo con el resultado? Pongan en los comentarios y nos vemos en el siguiente episodio. Que tengan todos un guten Tag y auf Wiedersehen.